Muy buenos días, o buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando. Como de costumbre, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa, como ya lo saben, Foto con Fede, programa donde hablamos de fotografía y sobre todo de fotografía latinoamericana. @Foto con Fede, nuestra cuenta en Instagram. Por allí nos encuentran, nos ubican, nos contactan, nos hacen sus invitaciones, sus propuestas, sus ideas para el programa. Recuerden, todos los jueves una nueva entrevista con una fotógrafa o fotógrafo de Latinoamérica o de cualquier rincón del mundo. Mientras podamos entendernos con el idioma, pues por aquí vamos a estar charlando y hablando de fotografía. En el programa del día de hoy, en la noche de hoy, al momento de hacer la entrevista, por lo menos acá en Venezuela, en Bolívar, donde estamos haciendo base por estos días, nos subimos al avión de Foto con Fede y nos vamos de aquí de Venezuela, donde estamos haciendo base, nos vamos derecho a Perú. Hoy vamos a conversar con un fotógrafo, un fotoperiodista, que si bien está radicado en Perú, no es peruano, no es latinoamericano de nacimiento. Él ya después nos va a contar un poco esta historia. Es italiano, que se encuentra radicado en Perú y hace rato, un buen rato, está trabajando acá en Latinoamérica haciendo obviamente fotografía. Hoy vamos a hablar con Alessandro Cinque, después me confirma si pronuncié bien el apellido, Alessandro. Buenas noches desde acá, desde Venezuela, ¿cómo estás? Buenas noches, Federico. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. El apellido en español sí se pronuncia Cinque, pero en italiano sería Cinque, que sería 5 en italiano. Básicamente mi apellido es un número, pero así es. Está bien, bueno, en español lo pronunciamos bien, está bien, perfecto. En español perfecto. Bien, a ver, Alessandro, contanos un poco, ¿cómo llegas desde Italia hasta acá, hasta Latinoamérica, y qué es lo que te trajo a este lado del mundo? Bueno, es una historia muy larga, intentaré de ser un poco corto para no aburrir a las personas que nos están escuchando. Yo básicamente nazco con la fotografía en el sentido que mi padre, él es fotógrafo de boda y también profesor de fotografía de secundaria. En la escuela secundaria y básicamente yo me crié adentro de una tienda, un laboratorio fotográfico. De hecho, mi padre a los 10 años, por la primera comunión, me regaló mi primera cámara a película. Siempre me gusta contar la anécdota de que yo iba a los 11 años, 12 años, donde mi abuela jugaba a carte con sus, no sé si se dice a carte en español, con sus amigas. Yo le sacaba foto y después le decía a las amigas, si quiere retirar las fotos puede ir a la tienda de mi padre y así que la puede comprar. Ella lo hacía, me daban como correspectivo a la época en Italia había la lira, entonces como, no sé, como 50 céntimos de dólar. Yo con esto me compraba tipo las golosinas, entonces de verdad básicamente crecí con la fotografía. Me acuerdo mi padre que salía de la cámara oscura, yo tenía 8 años, él salía con esta luz roja atrás de él, me parecía algo mágico, entonces siempre fue en este mundo. Y nada, los primeros años yo nazco como fotógrafo de eventos, de boda, de publicidad, claramente siguiendo mi padre, ¿no? Empecé con él sacando fotos de boda, lo iba a ayudar el sábado y el domingo, cuando tenía 15, 16 años. Siempre digo que básicamente nuestra actividad padre-hijo no fue ir a pescar, sino fue ir a sacar fotos de boda. Y nada, y esto me formó mucho porque, como tú sabes, la fotografía de boda te pone mucho reto a la vez, ¿no? La luz cambia siempre, la gente se quiere ver más linda de lo que es. Entonces hay que saber jugar muy bien con la luz natural, de hecho, ¿no? Porque esto fue una escuela para mí. Y a los 18 años abrí mi oficina en propio de fotografía. Y por 10 años yo trabajé como fotógrafo comercial de boda. Empecé solo, después me metí con un socio y al final acabé que tenía casi 8 colaboradores fijos en el estudio. Entonces el trabajo comercial me iba muy bien.
Pero lo que pasó fue que mi padre me explicó la fotografía a través de los grandes libros de los fotógrafos Magnum, en blanco y negro. Entonces yo siempre tuve un poco este sueño, ¿no?, del fotoperiodismo, este mito, esta idea, ¿no?, que al final, ahora que estoy trabajando en esto, quizá no es exactamente el mito, la idea de cómo uno se imagina, pero crecí con este sueño, ¿no?, que yo de alguna manera quería hacer el fotoperiodista. Entonces, con los primeros dineros que yo ahorré haciendo fotografía de boda, decidí de estudiar fotografía documental, porque claro, nunca había estudiado fotografía documental. Entonces me pude pagar un curso en Nueva York de la International Center of Photography, de 3 meses nada más, porque lo de un año no me daba. Y ahí estudié un poco la base de la fotografía documentaria. Y al mismo tiempo, durante estos años, empecé a viajar, como yo siempre digo, a jugar a ser el fotoperiodista, porque yo a la época no estaba haciendo el fotoperiodista, estaba jugando, porque no sabía cómo se hacía. Y nada, en uno de estos viajes me fui a Perú. Al principio fue un viaje muy casual, no es que yo decidí de ir a Perú por alguna razón. Era esta época que me estaba mirando un poco alrededor, estaba viendo lo que quería hacer, porque además estaba muy cansado de mi vida comercial, de fotografía de boda, era siempre igual. Entonces nada, me fui a Perú y en mi primer viaje en Perú, en el 2017, encontré una mujer que vivía cerca de una zona minera, que me contó que ella tenía un cáncer de estómago. Entonces yo me sentí muy cerca de su historia, porque en mi familia tuve una persona muy importante que se murió de cáncer de estómago. Y entonces de alguna manera con este encuentro pasé una semana en su pueblo intentando de entender la historia que había atrás, y ella me dijo que según ella y según mucha gente en la comunidad, este cáncer de estómago estaba causado por la contaminación de metales pesados que había en el río de donde ella vivía, donde había una gran empresa extranjera trabajando minerales, trabajando cobre. Y entonces volví a Italia y con esta idea de que ya no quería viajar por otros lugares, sino quería entender mejor la historia que había atrás de la minería en su pueblo al principio, ¿no? Y en los sucesivos 2 años, 2017, 18 y 19, volví a Perú un montón de veces, hasta el límite que me dio la visa de turista, digamos. Siempre investigando la historia que había atrás, no solo de este pueblo, sino después me fui también en otras comunidades, en otra región de Perú donde había el mismo problema. Y nada, y decidí de investigar sobre este proyecto. Este encuentro fue algo como que me cambió la vida, porque yo decidí en este momento como que quería entender más, ¿no? Y quizá esto también cambió un poco mi visión, ¿no?, de la fotografía, porque antes era como un fotógrafo de boda que iba viajando y se pensaba que hacía el fotoperiodista, no solo viajando por el mundo, también viajando en Italia, ¿no? Y la verdad, ahí cuando algo me chocó tan fuerte como la historia de esta señora, ahí me enteré que tenía que contar una historia más en profundidad. Así que con el trabajo de los primeros 2 años empecé a hacerlo ver a personas del mundo del fotoperiodismo. Tuve la suerte de ganar algunos concursos en la época, en el 2019, y gracias a un encuentro que tuve con la fotoeditor de Reuters de Latinoamérica en Francia en el 2019, yo le enseñé las fotos y ella me dijo: mira, ¿qué planes tienes tú ahora en tu vida? Y le digo: nada, volver a mi vida, digamos, ¿no? Después del Festival de Perpiñán, volver a mi vida. Ella me dice: si te interesa, yo podría necesitar un fotógrafo en Perú, como que tu trabajo es sobre el Perú. Entonces nada, yo me parecía de soñar, porque esto me daba la posibilidad de trabajar todos los días en este proyecto y sobre todo de vivir en Perú. Entonces en 15 días cerré todo, cerré el estudio, vendí todo, el carro, los muebles, lo que tenía en Florencia, y me mudé en Perú.
Así es como llego a Perú. Así estás en Perú. Me estás hablando, me estás contando tu historia y por ahí coincidimos en algunos aspectos. Como yo creo que casi todos los fotógrafos acá en Latinoamérica, en la gran mayoría siempre hemos empezado en el mundo de la fotografía social por el tema económico, ¿no? Después algunos ya con un tiempo en experiencia empiezan a ramificarse y se van a otros géneros o se quedan incursionando directamente en el mundo de la fotografía social, de bodas, que es una gran escuela, ¿no? Porque ya lo dijiste, hay que saber manejar muy bien las luces, los movimientos, las exigencias de un público que la verdad nunca queda conforme, digo por temas de gusto, no porque el trabajo del fotógrafo nunca quede bien, pero es una gran escuela. Escuchándote hablar, diste un paso de la fotografía documental social, por así llamarlo, a una fotografía documental más conceptual, ¿no? ¿Qué tanto cambió esa forma de ver del Alessandro que veía la boda o las bodas, los eventos sociales, a empezar a ver esa fotografía más a profundidad? Porque ya no era lo mismo fotografiar por encima, ¿no? Lo que es una boda, no profundizamos tanto, a fotografiar este tipo de escenarios, ¿no? Una persona con un problema que tiene un origen que va más allá de lo que a simple vista se ve, y cómo hacer la conexión con esa idea, ¿no? Cómo contar esa historia, esa relación de un caso puntual, llevarlo como a su origen. A ver, yo creo que esta es una gran pregunta, porque de hecho yo que fotógrafo en Perú y después, claro, en toda Latinoamérica, es del 2017. Y claro, uno tiene que imaginar que yo, como tú dices, no soy peruano, soy italiano, y tampoco soy latinoamericano, soy italiano. Entonces, yo hace poco estoy volviendo a ver todo mi archivo de los últimos 8 o 9 años, porque justo estoy trabajando en la realización de mi primer libro fotográfico, que justo es sobre este proyecto que empezó gracias al encuentro de esta señora. Y analizando mis fotografías desde el 2017, 18, 19, 20, 21, 22 hasta llegar al 2025, yo pude ver un cambio en mi fotografía. Entonces me pregunté, ¿no? Y analicé, ¿qué será este cambio? La contestación fue simple, fue que cuando yo llegué por la primera vez en Perú en el 2017, 18, 19, venía de una cultura y de una visión eurocentrista, en el sentido, yo crecí en Italia, viví en Italia, yo soy italiano, mis raíces son italianas, entonces creo que hice el error, al principio sobre todo, de fotografiar algunas cosas con una visión que yo tenía que no era latinoamericana. Y la mudanza en el 2019 yo creo que me ayudó muchísimo para fijarme y para fotografiar cosas quizá por alguno en más profundidad o por otra no, pero de forma diferente. Esto es lo importante, y esto yo creo que me ayudó mucho el hecho de vivir cada día en un país, de rodearme de personas, amigos, fotógrafos peruanos, de que la verdad me enseñaron mucho, me enseñaron su forma de ver, su visión, y yo creo que al día de hoy soy un fotógrafo híbrido, en el sentido, soy un fotógrafo que ya son muchos años que está aquí en Latinoamérica, pero que sigue teniendo sus raíces, porque sus raíces no se pueden cancelar. Entonces, el hecho de la mudanza a mí me ayudó mucho porque conocí fotógrafos latinoamericanos talentosísimos, de un talento enorme, que fueron tan amables de aceptarme, porque claramente yo, quizá a diferencia de algunas otras personas, por mi pasaporte puede ser considerado un migrante privilegiado de alguna forma, pero sigo siendo migrante. Claro. Entonces cuando yo llegué, para mí era todo nuevo, yo no hablaba español, la cultura es completamente diferente, entonces necesité años, y todavía soy seguro que tengo más años por adelante para cambiar o arreglar o no sé qué palabra utilizar, pero mi visión, ¿no? Porque es una visión híbrida, no es una visión de una persona que tiene raíces, una cultura latinoamericana, en este caso peruana. Entonces, nada, mi escuela fue volver muchas veces
trabajar mucho, sobre todo también con un periodista que es parte fundamental de este trabajo, que es un periodista indígena, se llama Vidal Merma, y gracias a él y gracias a muchos viajes pude ir afinando mi visión. Entonces, si alguien me podría criticar diciendo, quizá tu fotografía inicial eran fotografía estereotipatizada, puede ser, sí, estoy de acuerdo, puede ser, es verdad, pero yo quise cambiar esta visión. Entonces, por esta decisión, por esta razón, yo también me mudé acá y lo cambié todo en 15 días, ¿no? Porque después de 2 años y de vuelta, me estaba dando cuenta que mi fotografía era quizás superficial. Entonces yo necesitaba entrar más adentro de la historia. Y la única manera para entrar más adentro de la historia era estar ahí, más tiempo, siempre más tiempo, más tiempo. Entonces, así creo que cambió. Creo que cambió con el tiempo. Si te digo, a ver, con todo esto que estás explicando, que está muy interesante, si te digo cómo alguna anécdota, algún ejemplo por ahí para decir cómo yo veo o cómo se vería, ¿no? En tu caso, ese cambio de forma de ver la fotografía eurocentrista, como bien lo decís vos, a esta fotografía latinoamericana. Un ejemplo que decir, mira, yo antes hacía este tipo de fotos de tal manera y ahora le estoy haciendo o tomaba en cuenta una cosa y ahora acá tengo que tomar en cuenta otra cosa. Porque la foto, por ahí uno dice, bueno, la foto es apuntar con la cámara y disparar. Pero atrás de la foto hay toda una historia, hay todo un proceso, ¿no?, que se lleva a cabo. Un ejemplo podría ser el hecho que cuando yo llegué la primera vez como turista, digamos, en Perú en el 2017, yo estaba... me daba encanto ver la vestimenta típica de los Andes, ¿no? Y para mí, claro, veía la diferencia de colores, de estilo, por ejemplo, en el sombrero, o en la falda, o en varios aspectos, ¿no? Y para mí esto era interesante, pero solo después, trabajando muchos años ahí, empecé a entender que cada región tiene su vestimenta. Entonces, si yo veo una persona que tiene un tipo de sombrero, o un tipo de falda, o un tipo de colores, esto me está diciendo de qué región o provincia del Perú esta persona viene. Quizá antes me dejaba, para mí era interesante, ¿no? Porque claramente nunca lo había visto, pero después, cuando esto empieza a ser la normalidad, entonces las fotos van más en profundidad de la vestimenta o del sombrero, las fotos más en lo que quiere decir la persona. Y yo quizá, porque soy el primer autocrítico de mi trabajo, quizá todavía no estoy a este nivel, pero lo que estoy cierto es que estoy trabajando para llegar a la más profundidad posible, así no hubiera estado 10 años trabajando en la misma historia. ¿Fotografiarías hoy, 2025, acá en Latinoamérica, que allá en Europa, en Italia, por esta diversidad de colores, de elementos culturales que tal vez acá hay como que una mezcla mayor y es como que se aprecia un poquito más que en Europa, o es todo lo mismo, o vos decís no, se fotografía más o menos igual, conceptualmente hablando, ¿no? No, yo te digo, más que a nivel de visual, que es interesante o no, creo que fotografiaría más en Latinoamérica porque, como tú sabes, en nuestro trabajo el fotoperiodismo es muy conectado a la política, ¿no? Y a la geopolítica y todo esto. Y yo básicamente en los últimos 10 años me he perdido de lo que está pasando afuera de Latinoamérica. Si tú ahora nosotros empezamos a hablar de política o de geopolítica, yo pienso que puedo decir la mía en casi todos los países latinoamericanos. Pero si tú me pides quién se ganó la última elección en Alemania, yo no sé ni cómo se llama el presidente. ¿Por qué? Porque estoy tan metido adentro del sistema, en mi interés por la sociedad. Yo ahora, por ejemplo, miro solo películas latinoamericanas que están saliendo. Sigo la música latinoamericana, los escritores latinoamericanos. Entonces, siento que
en este momento, como que el fotoperiodismo es muy conectado después a la sociedad, a la cultura en general y a la política, siento que puedo agregar más contando una historia, porque sé y sigo la política y toda la sociedad que está acá, más que, por ejemplo, en Francia. Claro, si me dices en Italia, no, quizá en Italia sí, porque claro, yo nací con esta raíz, crecí en Italia, yo en un segundo te sé reconocer de cómo una persona habla si viene de una provincia o de la otra. Y aquí estoy empezando ahora, por ejemplo, hace poco me estoy dando cuenta que Centroamérica no lo reconozco, pero Latinoamérica, si una persona me habla 3, 4 oraciones, frases, yo ya sé si es uruguayo, si es boliviano, ecuatoriano, peruano, colombiano. Entonces, siento que yo estoy invirtiendo en esto, porque, por ejemplo, si pasa algo, no sé, en Perú, a nivel político, me viene a la mente que podría proponer a un medio para contar lo que está pasando. Si pasa algo parecido no sé, en España, quizá no. Claro. Me llama la atención que estás hablando mucho, o usamos como ejemplo el término político, ¿no? La política de acá, la política de allá, pero tu trabajo en los últimos años sobre todo se ha basado en un tema ambiental, un tema de preservación del medio ambiente. Tenés por allí en tus saberes premios National Geographic 2022, 2021 y 2022, premio Poilatan 2023, Sony World Photography 2023 y el World Press Photo 2023 también. No sé si hice mal investigación, la mayoría de esos reconocimientos tienen que ver con temas ambientales. Estás a punto de publicar, si mal no lo digo, un trabajo, un libro, voy a dejar que lo presentes vos, sos el autor, un libro que tiene muchísimo que ver con tema ambiental, con tema minería, acá en Latinoamérica, que está haciendo un daño grandísimo, no solamente ahora, viene desde muchos años atrás, pero estás mucho en el tema de medio ambiente, acá en Latinoamérica. ¿Por qué medio ambiente? ¿Por qué preservación? Me llamó mucho también la atención, cómo que viene una persona de Europa y se centra tanto en el tema ambiental acá, y en el tema, bueno, decir tema ambiental es directamente decir tema minería, ¿no? Porque es donde más está haciendo hincapié ese tema. Pero ¿por qué te fuiste por esa línea? A ver, como te dije antes, yo decidí de trabajar en este proyecto para esta historia que me sonaba muy parecida a lo que me había pasado a mí. Entonces esta fue la razón principal. Pero después, en los cursos de los años, mientras trabajaba en la historia, me fui dando cuenta que quizá, justo para ingresar a la política, que quizá la historia de minería es también una historia de política, ¿no? Porque bueno, para explicar brevemente, básicamente yo ando más 9 años, 8, 10, no me acuerdo por ahí, trabajando en las relaciones que hay entre la comunidad indígena y la gran empresa minera extranjera que trabajan en su territorio. Empecé con el Perú, me fui dando vuelta a casi todos los Andes en más de 40 comunidades. Y después me di cuenta que el problema que había en la comunidad donde yo había estado, que era esta relación entre la gran empresa multinacional y ellos como comunidad, no era un problema que había solo en Perú, sino que era un problema que, por ejemplo, se encontraba también en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en Chile. Entonces entendí que quizá no estaba trabajando exactamente solo en el tema del ambiente, sino yo estaba trabajando en las políticas neocolonialistas y neoliberal que se están actuando en este momento en la América Latina. De donde antes los españoles, hace 500 años, vinieron, se sacaron el oro, se hicieron la revolución ahí de industrial, la revolución de todo lo que hicieron, los españoles para decir uno, ¿no? Pero todos los colonialistas, digamos, en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. Y ahora esta actuación ya no es de los gobiernos, de los estados, sino que son de las empresas, ¿no? Las empresas extranjeras que vengan, sacan el mineral y después se lo llevan. Entonces pensé, pero ¿por qué esto está permitido? De ahí empecé a investigar sobre las políticas neoliberales, ¿no? que hay.
acá. Entonces decidí de ampliar el proyecto, no solo en Perú, sino a través de algunas becas que tuve la suerte de ganar. Empecé a viajar en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en todos esos países, siempre en los Andes, siempre donde había una situación parecida de una multinacional, de una empresa extranjera, que venía y trabajaba en el territorio. Entonces me puse a estudiar todo el tema de la OIT 169, de la ley que tutela las poblaciones indígenas, de por qué estas empresas podían llegar y cómo podían trabajar, de qué manera podían trabajar, si hacían la consulta previa, si no hacían la consulta previa. Entonces claro, empezó como environment, digamos, empezó como algo mío, ¿no? Como algo de una conexión, se desarrolló como ambiente, y ahora yo creo que está tocando también temas políticos, ¿no? Y, por ejemplo, la historia de las alpacas, de los alpaqueros, esta que resultó ganadora de WordPress Photo, nació de manera muy casual, porque yo estaba entrevistando a un dirigente de una comunidad campesina en Perú, y él me dijo, ahora no solo la contaminación minera nos está afectando, sino también el calentamiento global, nos están matando los alpacas. Y digo, a ver, ¿cómo es esto? Entonces él me explicó todo lo que era la afectación del cambio climático por los alpaqueros, por los camillas criadores de alpaca. Entonces ahí así conocí esta historia, ¿no? Es que fue también esto casual, ¿no? Porque después cuando uno va mucho recorriendo, escucha muchas historias, la gente le cuenta muchas cosas, entonces así. Y así nace la idea de este libro, El precio de la tierra, si mal no recuerdo el título de este trabajo, que si no me equivoco está en lo que sería preventa, ¿no? Todavía no está publicado, está en proceso. Contanos un poco más a profundidad lo que es el libro, cómo nace la idea de hacer el libro, que imagino, bueno, cómo enseño todo esto, cómo muestro, cuánto tiempo tiene el proceso de este trabajo que estás haciendo, de documentar todo lo que tiene que ver con la industria minera, con el medio ambiente, porque por lo que estás contando no es algo que lo venís haciendo hace 1 año o 2 años atrás. Da la impresión de que viene con mucho más tiempo y que es un trabajo realmente a profundidad, porque estar visitando 4 o 5 países, conectando la misma línea, ¿no? de historia, es un trabajo bastante arduo. Sí, la verdad es arduo, fue difícil hacerlo durante todos esos años. No es un secreto que los primeros años yo me lo autofinancié el trabajo, en el sentido, con mis ahorros. Yo invertí mi dinero para poder viajar siempre a nueva ciudad, escuchar más testimonios, sacar nueva fotografía. Después tuve la suerte de ganar algunas becas, entonces como que me cubrieron los gastos, ¿no? de los viajes, ¿no? Y este proyecto nace con una primera publicación que hice, una fanzine, que fue producida gracias a una beca del National Geographic Society, y yo esta fanzine decidí de hacerla en español, porque mi idea fue de regalarla a las comunidades indígenas que yo fotografié durante estos años, como forma de memoria, de testimonio, y sobre todo también como para informar las diferentes comunidades donde yo había viajado, que la historia de ellos no era solo en este lugar, sino que muchas comunidades alrededor tenían varios problemas aparecidos con lo que era la minería, ¿no? Entonces hice esta fanzine con Santiago Escobar Jaramillo de Raya Editorial, de colombiano, y también con Sara Lynn, que es la ex directora de la fotografía del National Geographic. Hicimos este libro, regalamos casi toda la copia, de hecho han quedado muy pocas. Y después de haber hecho esto, he pensado, ahora me gustaría hacer un libro que de alguna manera informe también a los afuera, ¿no? de las comunidades. Entonces decidí de poner juntos los 5 países donde yo había viajado, donde había encontrado situaciones parecidas, en una sorta de
de un viaje, como si fuera, la idea de este libro atrás es como de hacer un viaje a Macondo, ¿no? A Macondo, la ciudad de Gabriel García Márquez. Claro, y en esta Macondo está una mina, ¿no? Está llegando una mina o está trabajando una mina. Entonces, ¿qué pasa en esta Macondo? Entonces, por ejemplo, el libro fue una mía decisión no poner el país donde está sacada la foto. Tú vas a ver 200 fotografías del libro y no sabes hasta el final, que están las captions, si esta foto está sacada en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador. ¿Pero por qué? Porque no es importante. Porque lo que es importante es que esta comunidad está siendo afectada por una gran empresa multinacional mineraria. Y que esto pase en Argentina, o que pase en Perú, no es importante, porque el mismo sistema neoliberal, el mismo sistema neocolonial que está pasando en todo lado, ¿no? Sí. Entonces, quizá esta, por ejemplo, fue una visión que me vino después de haberme mudado en Latinoamérica, ¿no? Que estoy rodeado de realismo mágico. Entonces tuve esta idea. Quizás si hubiera hecho este libro hace 8 años, lo hubiera hecho mucho más documental, explicando en esta ciudad está pasando esto, en esta ciudad está pasando esto. No, a mí me gusta que esto sea un viaje de la primera a la última foto, que son casi 200. Un viaje en esta Macondo, ¿no? Que claramente después, si el lector quiere ver dónde está sacada esta foto, qué está pasando en esta comunidad, qué está pasando en otra, tienes un libro aparte con todos los captions, se lo puede leer y puede informarse también de esto. Pero me gustaba que el viaje fotográfico fuera diferente del viaje textual. Entonces nada, sí, entonces decidí de encontrar todas las similitudes. En nada, ahora, como tú dices, el libro está en preventa en Kickstarter. Estoy haciendo un crowdfunding para cubrir los gastos de publicación, que son muchos. Va a ser imprimido, no sé si se dice imprimido, impreso en 1000 copias, y después empezaré la distribución, digamos, en febrero o marzo del 2026. Pero también con este libro quiero también esto regalar a las comunidades. Entonces parte de estas 1000 copias iré regalándolo a la comunidad, ¿no? Porque al final este trabajo es posible solo gracias a ellos que confiaron en mí, un desconocido, digamos, que se fue a intentar de contar sus historias. Entonces me parece la verdad lo mínimo que yo pueda hacer de devolverle algo como forma de restitución, por esto digo, sí. Dos preguntas que tengo así que hace rato me están dando vuelta en la cabeza, porque vi un poco el documental previo, o sea, la presentación de lo que es el libro. La verdad me impactó muchísimo las imágenes y cómo se ha ido abordando el tema. Uno como fotógrafo siempre, con cada proyecto que uno hace, tiene o la foto preferida, sea cual sea la historia de esa foto, pero uno siempre tiene la foto preferida o un grupo de fotos preferidas, ¿no? De cada historia. Esta es la foto de este proyecto, de este trabajo, bla. Y segundo, el manejo de lo presento a color o presento a blanco y negro. En tu caso, ¿cómo fue esa selección y decir, bueno, es a color o es a blanco y negro? ¿Por qué? Y después, ¿cuál fue esa foto que te dijo, esta es la foto a gusto personal, aquí del fotógrafo, obviamente? Eso no se discute ni tampoco tiene mucha ciencia, le gustó porque le gustó al fotógrafo y punto. En tu caso, ¿cuál es esa foto y cuáles son los ítems, vamos a decirlo así, las razones que tomaste para presentarlo, color o blanco y negro, este trabajo? Mira, la razón, te contesto antes a esta del blanco y negro y color, porque la más sencilla y la verdad mucho más sencilla de que uno piensa que hace atrás todo un pensamiento para hacerlo en blanco y negro y color. La verdad no, la verdad fue muy simple. Fue que tú sabes que en los Andes, sobre todo cuando estás en altura, la luz está medio complicada, ¿no? En el sentido muy fuerte, el sol, los rayos solares son muy fuertes a esta altura. Entonces yo tenía que encontrar una manera de unificar las fotos entre varios países de diferente altura. Creo que
no tuve o la paciencia o el tiempo, digamos, por ejemplo, si yo quedaba con una persona para hacerle un retrato a las 6 de la tarde porque había una determinada luz, tú sabes que a veces la gente no es muy puntual, digamos, entonces quizás la persona que en Perú se dice a las 6 horas peruana, entonces ya no sabes si es a las 7, a las 8, a las 9, cualquier hora. Entonces, tener una planificación de luz para poder gestionar el color es muy complicado. La distancia es muy complicada, porque las carreteras donde usualmente yo trabajo en las comunidades son carreteras de tierra, y siempre puede pasar algo, un retraso. Entonces, la razón del blanco y negro fue, uno, poner al mismo nivel varios países, varias alturas, varias situaciones. Porque me favorecía el tema de que podía sacar fotos durante todo el día y no en un determinado hora del día, porque muchas veces la gente no me venía atrás con el tema del horario. Y también a nivel romántico, como que yo crecí con mi padre enseñándome las fotos en blanco y negro de los fotógrafos Magnum, de alguna manera, quizá a nivel psicológico, quería emular esto que yo vi cuando crecí como niño. Entonces, toda honestidad fueron las razones. Por lo que me preguntas de las fotos, hay dos. Hay una, que es la foto de esta señora, que le saqué este día que la conocí, y que pero decidí de no poner en el libro, porque quiero que se quede como una foto mía. Y también porque esta señora después falleció, entonces como que no quería utilizarla. Claro. Y entonces está una segunda foto, que ahora sí es mi preferida, que creo que es la foto del niño con el gallo. Es una foto de un niño que está teniendo un gallo en la mano. Y nada, yo le estaba haciendo este retrato a este niño. De hecho es muy interesante ver la secuencia que tengo en la computadora. Es todo un trato mientras este niño me estaba mirando. El gallo como que se cansó de estar ahí, entonces intentó escaparse, y en un segundo el gallo se escapó, de hecho, y yo, no sé, tuve la suerte de justo fotografiar el momento en que este gallo tenía las alas abiertas. Entonces la sala, el niño cerró los ojos, como sabe, como es normal, ¿no? Y nada, se creó esta situación, este segundo, yo creo menos de un segundo, de donde todo se metió al mismo nivel, donde yo que veo esta foto ahora, después de tantos años, de alguna manera veo, quizás solo yo, pero me gusta pensar que se vea en la foto, y te digo, quizás la veo solo yo, veo un po' la relación de las personas con la Pachamama, con los animales, ¿no? Este gallo que abriendo las alas, como se cruza con la línea del pasto que están atrás del niño. Entonces veo como una foto redonda, circular, ¿no? Donde los elementos están al mismo nivel. Entonces esta sí quizá de este trabajo, esta creo que es mi foto preferida, excluyendo la foto de donde todo empezó, que como te dije quiero guardarla por mí y no quiero utilizarla. Alessandro, ¿cuánto tiempo en este trabajo, desde que dijiste, bueno, acá empecé, o más o menos que tengas una relación de tiempo, es decir, porque uno claramente no se acuerda cuando empecé, más o menos, desde que iniciaste este proyecto hasta que lo estás dando, si es que lo estás dando como cerrado? A veces es difícil para nosotros cerrar un proyecto, pero digamos, desde que empezó hasta ahora que se está convirtiendo en libro, ¿cuánto tiempo más o menos? Bueno, considera que la primera foto que está en el libro es de mayo 2017 y la última es de junio 2025. Hace poquito, o sea, son cerca de 8 años, bueno, 8 años aproximadamente. Sí, si cuentas 17 el 25 incluidos, sí, ¿no? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 años. 9 años. Si cuenta el año, digamos, dependiendo cómo cuentes el año. Claro, no, vamos a tomar el año completo para no, tampoco tiene que ser un cálculo exacto de cuánto tiempo, pero es más o menos para relacionar, que el oyente por ahí se entere de que hay proyectos que duran 2 años, 1 año y medio, 6, 9, 8, no tiene un tiempo establecido,
y que no todos los proyectos se hacen de la noche a la mañana, hay unos que demoran más, unos que demoran menos, y uno dice, bueno, pero tanto tiempo le tomó para hacer un libro. Lo que pasa es que el tema, la forma en cómo se trabajó, cómo se abordó, pues no era un tema para hacerlo en 6 meses, o el tema no daba para hacerse en 6 meses, para llegar a eso. Claro, no, primero porque yo empecé la revisión de las fotos ya casi hace un año. Y las fotos totales en mi disco duro, sumando todos los viajes que yo hice por este trabajo, fueron 320.000 RAW file. 320.000 fotos en RAW. 320.000 fotos, pero que yo saqué haciendo clic, digamos. Claro, sí. Desde el 2017 hasta el 2025, sí. Y de esta hicimos una selección con Sara Lina, llegamos a 17.000. De esta 17.000 yo la postproducí todo en blanco y negro, cada una. Y de ahí, no, fue un trabajo enorme. Porque por los números que estás contando, sí, un súper trabajo. No, me imagino, fue todo trabajo digital, no esa, como vamos a decirlo así, como esa vieja escuela que siempre nos enseñaron, se imprimía un grupo de fotos, se pegaban en la pared, se iban viendo por cierto tiempo y después íbamos descartando. La que no nos decía nada. Esto también los hemos hecho. Una vez que teníamos 500 fotos con Santiago Escobar Jaramillo, y me fui en un lugar muy hermoso que él llama Las Nubes, en Manizales, en Colombia. Y ahí sí imprimimos 500 fotos y hicimos esto. Sacamos fotos, juntamos fotos, pusimos en secuencia, pero claro, empezando de 500. Si no era... Es que también 500 cuando la ves empresa son un montón. Es un mundo. Aprovecho, entre esa selección digital y esa selección impresa, ¿no? Ese trabajo de observar las fotos, ¿dónde crees que hay más, no sé si el término es magia, hay más mística, hay más foto? ¿Cuando le estás viendo en digital o cuando le estás viendo impresa en una pared? Mira, yo creo que para mí, todo este proceso, el viaje más lindo fue volver a ver todas las fotos. Esto en digital. Porque mi manera de trabajar era esta. Por ejemplo, imagínate, estamos al 20 de mayo de 2017. Yo he sacado 500 fotos este día, por ejemplo. Entonces yo lo que hacía era volver en mi casa o en el hotel, dependiendo de dónde estabas, y me iba viendo las 500 fotos. Y ahí ponía una estrella de la que me gustaba. Después, el 11 de mayo, ponía las estrellas del 11 de mayo. El 12 de mayo, así, ¿no? Entonces, durante todos estos años, fui adelante trabajando con las fotos que yo este mismo día, el 11 de mayo del 2017, le había puesto una estrella. Claro. Toda la otra, como que la había visto solo una vez. El 11 de mayo del 2017, cansado en un cuarto de hotel en medio de los Andes, y nunca más. Entonces la Sara Lynn me dijo, no, Alessandro, tienes que volver a ver todo, porque tú en el mientras han pasado muchos años, has cambiado como persona, has cambiado como fotógrafo, eres más viejo, intentó decirlo de manera, tiene más pelo blanco, entonces tiene que volver a ver, porque las fotos que tú este mismo día quizá no le diste importancia, ahora, después de todos estos años, esta foto de importancia la tiene. Entonces esto fue un viaje hermoso, fue muy largo, pero yo básicamente como que volví a viajar porque viendo las fotos yo me acordaba de la señora, del señor, de la historia, del lugar. Esto fue muy hermoso. Pero yo creo que esto más a nivel personal. Si tú me dices dónde está más fotografía, yo creo que más fotografía está en la empresa. Porque sí, ahí está más fotografía. Ahí la tocas, la ves, es un objeto, ¿no? Exacto. No es una cosa en la pantalla. Exactamente, ahí coincidimos. Alessandro, un poco para ir cerrando, porque no te quiero sacar mucho tiempo. Yo acá estoy alucinando con este trabajo. Voy a volver a ver una y otra vez ese documental, y ahora con otra visión, porque estoy conociendo al autor, le estoy conociendo la historia, ¿no?, de este trabajo, que por ahí también, queriendo sin querer, nos van dando más pistas de qué, por qué, para qué, ¿no? Que yo siempre he dicho,
En la fotografía también a veces es bueno hacerse esas preguntas como para ir tejiendo mejor el hilo de la historia. ¿En qué, desde la primera visión, la primera foto a la fotografía de hoy en día, qué tanto sentís que ha cambiado, o qué tanto cambió, mejor dicho, sentís no, porque lo pudiste haber visto y vivido en primera persona, qué tanto ha cambiado ese ecosistema desde que empezaste hasta que dijiste esta es la última foto, o hasta los momentos es la última foto para este proyecto? ¿Qué tanto daño tiene el medio ambiente, el ecosistema? ¿Es reversible, no es reversible? ¿Es complejo? La solución es fácil, pero es voluntad. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo honestamente, si hablamos del problema en sí, creo que es un problema muy grande y que no, la verdad que no veo solución, porque tú imagínate, cuando yo empecé, mi trabajo fue concentrado en la minería de cobre, de plata, de los minerales, digamos, entre comillas, tradicionales. Durante todo este proceso de años que yo he estado trabajando en este trabajo, ha empezado a salir, como todos sabemos, la minería de litio. Entonces yo quise ponerla dentro de este proyecto porque el titular es el precio de la tierra, y además me enteré que el sistema que se crea atrás de una mina de litio es absolutamente igual a lo que pasa con el cobre, no en temas de extracción, sino en temas de derechos humanos. Entonces, imagínate, mientras en un tiempo tan corto como fue 10 años, porque claro, si tú vas a relativizar el tiempo, 10 años es nada. Se han pasado desde, en Perú en Perú o en otro país está la minería de cobre, y ahora está viniendo la de litio. El Chile, por ejemplo, ¿no? Tiene la grande minería de cobre, ahora está un montón de litio. Entonces, no solo no ha mejorado, sino se ha creado otros problemas. Entonces, cuando yo hablo de neocolonialismo, ¿por qué hablo de neocolonialismo? Porque al final ahora esta corsa a la transición verde no es verdad. Cioè, para mí no es verdad, porque ¿quién está pagando sobre su piel, sobre su agua, sobre sus animales, su estilo de vida, sus tradiciones, el costo de que la gente en Europa, en Estados Unidos, en toda la parte del mundo tenga el carro eléctrico? Son lo mismo que estaban pagando antes por el cobre, son las mismas comunidades. Entonces, ¿cuándo va a cambiar esta cosa? Yo creo que esta cosa va a cambiar cuando los gobiernos de cada país, y ahí entra el neoliberalismo, cuando se impongan y digan, a ver, tú empresa extranjera, ¿quieres venir acá a extraer? Bien, esas son las condiciones, punto. Y las condiciones son muy fuertes. Claro. Primero, se tiene que pedir que se respete la OT 169. Después, que se respete el territorio, ¿no? Porque así no el problema no se soluciona, porque al final, ¿quién está pagando el costo más alto de esta transición verde? La gente que en la historia tuve la menos responsabilidad de todo de la crisis climática. Y sí. Porque la comunidad indígena que han vivido de agricultura de subsistencia, ¿qué daño han hecho al ambiente? Ningún daño han hecho al ambiente. Entonces, ¿quién está pagando este costo ahora para la transición verde? Las personas que no han hecho daño. Exactamente. Entonces, ahí viene el neocolonialismo. Ahí es un sistema neocolonial de donde los gobiernos del norte del mundo explotan y se apropian de territorios que no son los suyos. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque tengan de alguna manera, quizá aquí me paso de activista, tengan de alguna manera el apoyo de los gobiernos locales, de los gobiernos que permitan de hacer esto. Entonces, en mi trabajo yo intento de visibilizar esto. ¿De dónde viene? Por ejemplo, hace poco hice un speech TED, ¿no? Y empecé entrando en la sala, estábamos en Italia, y dije, ¿cuántos de ustedes tengan un celular en su bolsillo, no? ¿Se dice bolsillo? Sí, creo, ¿no? sí, bolsillo, correcto. En su bolsillo. Y todo, yo todos subieron la mano. Digo, bueno, ¿podrían aprender la luz de su celular? Entonces este teatro, que era completamente oscuro, se iluminó todo, de luces, como más de 500 celulares aprendido.
y le dije, ¿usted sabe de dónde viene el litio que está iluminando este teatro? Y de ahí empecé a mostrarle las fotos. El problema es que la gente ni sabe de dónde viene el litio, ni sabe cómo se extrae el litio, o el rame, o otras cosas. Entonces, yo quiero aclarar, yo no soy antiminero, en el sentido, yo sé que para que este mundo siga funcionando se necesita mineral. Lo que yo me gustaría visibilizar y me gustaría dejar como mensaje es que se tiene que pedir una minería responsable como sociedad, como toda sociedad, no solo la sociedad que vive cerca de la minería, todos los utilizadores de tecnología, yo mismo, que tengo celular, tengo computadora, toda la gente que está escuchando en este momento está escuchando a través de un instrumento tecnológico que tiene cobre y seguramente litio. Entonces, pero tenemos que sensibilizar, tenemos que pedir que la minería sea responsable, que se respete los derechos humanos y lo mínimo, esto yo creo. Sí, mucha razón tenés en eso, porque hay que educar mucho con el tema del consumo de nuevas tecnologías, que son las que cada día demandan más recursos minerales, que cada vez hay menos y que cada vez estamos haciendo mucho más daño al medio ambiente para tener el equipo, qué sé yo, de comunicación que esté de moda, sea teléfono, sea computador, sea lo que sea. Hay que bajar un poco ese nivel de consumismo en el mundo de la tecnología, porque es donde más daño le estamos haciendo al medio ambiente. Una cosa que me choca mucho es que cuando yo voy a hablar con la gente de las comunidades, la gente que lucha para defender su territorio siempre dice, yo estoy haciendo esta lucha para la futura generación, porque le quiero dejar un lugar donde yo he crecido, donde haya naturaleza, de donde se puede vivir de agricultura, donde no se tiene que comprar la carne, donde no se tiene que comprar las verduras, porque te la da la tierra. Y cuando ahí se ve la diferencia, por ejemplo, con la gente con que yo hablé en Italia. La gente no piensa, no compro un celular nuevo para la futura generación, ni lo piensa. Entonces a mí este saber ancestral que yo encontré en las comunidades juntos a los fotógrafos latinoamericanos de que soy rodeado fortunadamente en mi vida, me están haciendo ver la realidad completamente diferente. Yo siento que este proyecto a mí me ha cambiado completamente como persona. Entonces de aquí se acaba el viaje, desde yo que empiezo haciendo fotografía de boda y voy casualmente un día en el Perú, encuentro a esta señora y después de 10 años yo siento que he cambiado completamente como mi visión fotográfica, social, de todo. Yo por ejemplo siento que reconocí mucho mi privilegio. Yo por ejemplo crecí en un barrio muy pobre de Florencia, donde básicamente crecí en una casa que era dada por el gobierno, y tuve toda la vida la instrucción gratis. Me fui a la escuela gratis, si me pasaba algo me iba al hospital, era todo gratis. Y cuando yo llegué al Perú, quizás no había entendido los privilegios que yo tenía. Solo una vez llegado al Perú, entendí que yo, a pesar de haber crecido en un barrio muy pobre, imagínate, el más pobre de Florencia, igual había tenido muchos privilegios. Entonces, de alguna forma este privilegio a mí me gustaba utilizarlo para visibilizar estas historias. Yo siempre hago el ejemplo, si yo quizá había nacido en un barrio, en una invasión a Lima, quizá no quizá, seguramente no hubiera tenido la misma posibilidad, ¿no? Entonces esto yo lo fui reconociendo, entendiendo mientras estoy viviendo acá, digamos. Alessandro, si me permitís 2 preguntas y ya te digo, sí, con eso cerramos esta primera entrevista, porque yo tengo mucho más para seguir hablando, pero digo, ya me estoy pasando un poquito del tiempo, no quiero abusar de tu confianza. Yo creo que hay pie para hacer otra segunda entrevista el año que viene, cuando esté ya el libro ya esté a la venta. Nos vamos a volver a encontrar para hablar ya de lo que ha sido el nacimiento de esa obra. Pero no me quiero ir sin preguntarte, porque vi la foto y me llamó muchísimo la atención,
Estuviste con Sebastián Salgado, que falleció hace poco, hace unos meses. Es uno de los fotógrafos más representativos de Latinoamérica por su trabajo, por su trayectoria, por todo lo que dejó en el tema, sobre todo en los últimos años, con el tema de preservación del medio ambiente. Estar al lado de un fotógrafo de ese calibre, de ese peso, de esa importancia para Latinoamérica y el mundo, porque el trabajo que hizo realmente es excepcional. ¿Te dio algún consejo, vio tu trabajo? ¿Cómo es esa relación cuando se está con una figura tan imponente así como lo era Salgado con su fotografía? Claro, a ver, esto fue otra casualidad, porque yo conocí a Sebastián Salgado la noche que me dieron un premio en París, porque postulé a una beca que daba una ONG francesa que se llama CCFD Solidaire, y como jurado de honor estaba Sebastián Salgado. Entonces, bueno, yo llegué primero. A mí no me gusta mucho hablar de concursos porque, ¿sabes? Los concursos son como una lotería, yo creo, ¿no? Desafortunadamente en este mundo que estamos viviendo del fotoperiodismo, la fotografía documental, son necesarios porque te dan visibilidad de tu trabajo. En el sentido, tu trabajo, por ejemplo, el WordPress Photos, cuando tú lo ganas, te hacen exposiciones en todo el mundo. Entonces, tu meta como fotoperiodista es que tu trabajo y las historias que tú cuentas sean vistas la más gente posible. Y el WordPress Photo es esto, ¿no? Porque todo el mundo va a ver la exposición de WordPress Photo, entonces se entera de muchas historias que quizás no están en los grandes media, ¿no? Bueno, entonces yo postulo mucho a concursos, a becas. En este caso la beca me daba la posibilidad de, me acuerdo, en el 2023, de ir a trabajar a Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador, porque yo hice más de un viaje, muchos viajes en cada país, muchísimos. Entonces siempre necesitaba como cubrir los gastos. Bueno, pero volviendo a tu pregunta, él fue jurado de este concurso y la verdad es que cuando me llamaron diciendo al teléfono, dice, has ganado, claro, yo la primera cosa que pensé es que Salgado había visto mi foto. O sea, más que has ganado y que te vamos a dar el dinero para trabajar, para cubrir los gastos, para mí fue wow, como que wow, Salgado estaba en el jurado. Y entonces nada, cuando lo encontré, claramente ya el hecho que él como ya sabía cómo me llamaba me parecía como que wow. Sí. Y después nada, él hablaba español muy bien, entonces me acuerdo que hablamos en español. Y me felicitó, me dijo que era un gran trabajo, que le había gustado mucho, y me regaló un libro suyo autografado con una dedica que no es simplemente a Alessandro Sebastián Salgado, sino estaba escrito algo sobre la fotografía y que como yo como joven fotógrafo joven, entonces bueno, lo guardo en mis recuerdos. Un lindo recuerdo y una linda forma de, un lindo impulso para seguir trabajando, un incentivo bastante lindo, bastante fuerte, ¿no? O sea, una forma de decir, bueno, voy por buen camino, no me puedo quedar atrás. Ahora, nada más y nada menos que uno de los monstruos de la fotografía latinoamericana que nos diga, tu trabajo me gustó, ya eso, yo creo que es el mejor premio. Por lo menos de manera personal lo consideraría así. Sí, de hecho, mi idea era que también él pudiera escribir algo sobre el libro, porque como un texto introductivo o algo así, pero desafortunadamente no me dio tiempo de pedirle porque, bueno, falleció y nada, pero sí, fue un lindo recuerdo, la verdad, sí. Y ahora sí, pregunta final para Alessandro, así lo liberamos esta noche. Vendemos el libro. A ver, ¿por qué la persona que esté escuchando esta entrevista, que todavía no ha visto ni siquiera el pequeño corto, el pequeño documental de promoción al libro, El precio de la tierra, así se llama, búsquenlo por YouTube, por internet, porque allí está, pero está muy, muy interesante, está en la página también de Alessandro, ya nos vas a dar la dirección por donde te pueden contactar y más. Pero a ver, decirle a la gente qué va a encontrar en el libro y por qué desde el punto de vista del creador tengo que ir y ubicarlo, comprarlo. A ver. Mira, Fede, te cuento. Yo para vender soy terrible. Y me di cuenta en los últimos 30 días que estoy intentando de promocionar el crowdfunding.
no soy bueno a vender. Yo creo que soy mejor con la cámara en la mano. Pero, ¿por qué comprarlo? No lo sé. Lo único que puedo decir es que este trabajo es un trabajo honesto, que me demoró 10 años, que me ha cambiado la vida completamente, y que yo le he metido todo lo que tenía. Y después el resultado final, si está bueno, si está malo, yo creo que esto la gente lo tiene que decir, ¿no? Pero sí, la verdad es un trabajo honesto, Y en la fotografía moderna yo creo que es un trabajo clásico, ¿sabes? No es un trabajo que quiere hacer ver la visión del fotógrafo, no, yo no quiero hacer ver la visión mía, yo quiero que la gente se entere de lo que está pasando en este territorio, porque para mí esto es lo más importante, aunque que la fotografía quizá últimamente está cambiando, está yendo en una dirección más artística también. Yo creo que este trabajo lo quise hacer así, porque para mí lo importante es que la fotografía clásica creo que ya está reconocida como un lenguaje universal. La fotografía autorial no. La fotografía autorial habla más del fotógrafo. La fotografía clásica habla más de las personas que está retratando. Y para mí era importante hablar de las personas que está retratando. Entonces, la fotografía en este caso es simplemente, no sé cómo se dice en español, un mezzo, como una manera de conectar la gente que yo he fotografiado con la gente que va a ver el libro. Entonces, esto nomás. Bueno, de mejor manera no se pudo haber explicado el por qué. Hay que conocer, hay que ver, y qué mejor que a través de la fotografía, ya que hoy en día la gente cada vez lee menos, lamentablemente, pero hay que tomar un poquito de voluntad y empezar a leer un poco más para que nos enteremos de lo que nos está pasando alrededor, que no es poca cosa. Gracias a Dios tenemos la fotografía que de una u otra forma nos está mostrando, pero es solo la imagen, es solo una foto. Detrás de esa foto hay una historia que hay que conocer, que hay que leerla, que hay que enterarnos de qué nos pasa, porque nos está pasando en el patio de nuestra casa, ahí nomás, ahí cerquita. No está del otro lado del mundo, ni está, no, está acá en el patio de nuestra casa, ahí cerca. Entonces tenemos que saber qué es lo que nos está pasando. Y bueno, gracias a Alessandro, que tiene la dicha de estar acá, de poder trabajar y tener esa visión de trabajar con fotografía acá en Latinoamérica y contar lo que está pasando con su ímpetu, con su experiencia en el mundo de la fotografía y con todas las habilidades que tiene todo fotógrafo de hacer fotografía. Alessandro, ¿por dónde la gente te puede contactar? Por allá hay alguien que está escuchando el programa, siempre lo decimos, y ojalá algún día alguien me diga, alguno de nuestros entrevistados me digan, conseguí un patrocinador gracias a la entrevista. Ojalá que también yo me sentiría realizado con el programa. Ahí digo, bueno, ya ahí si quiero cierro ya el ciclo de entrevistas y me doy por realizado. No sabemos del otro lado quién nos escucha, por allí hay alguien que le interesa este tema y dice, bueno, a lo mejor no es el 100%, pero algo podemos hacer, algo podemos financiar este trabajo, de repente lo podemos traer para acá y hacer una exposición en cualquier país donde se escuche el programa y dice, vamos a ver de qué se trata ese trabajo y de repente por ahí algo sumamos, algo arrimamos al trabajo de Alessandro. ¿Por dónde te contactan? Bueno, está la página de Kickstarter activa hasta el 28 de noviembre que se llama Book el precio de la tierra, o si no en mi página web está en la homepage que es alessandro5.com, claro que en español sería Alessandro con doble S, 5 como C-I-N-Q-U-E, cinque.com, y también en mi Instagram alessandro5. Ahí estoy intentando de hacerle publicidad. El crowdfunding no está yendo mal, por ahora ha pasado menos de la mitad y estamos al 56% financiado, faltan todavía 24 días, entonces yo espero que pueda lograrlo, porque al final esos son los gastos vivos, digamos, de la publicación, de la imprenta, de todo. Y nada, esto, ahí se puede encontrar. Perfecto, bueno, ya lo saben, así que los amantes y seguidores de la fotografía latinoamericana a ponerse a apoyar ahora o cuando salga el libro, porque por ahora hay que apoyar estos trabajos. Digo, de nada hago diciendo acá no conozco nada, no se hace nada, bueno, acá tenemos trabajos, obras, libros de peso, de calidad, de importancia ambiental
de importancia histórica, porque dentro de 20 años las fotos que están en ese libro tal vez sean totalmente diferentes. Esperemos que sea para bien y no digamos, bueno, esta mina siguió creciendo y el daño, esperemos que sea todo lo contrario, que la mina esté igual y que hay otro ambiente más sano, porque es lo que realmente también buscamos. Así que bueno, a colaborar y ayudar, a investigar un poquito más sobre el trabajo de Alessandro, por allí nos interesan otras cosas también, y por qué no, se le da una mano, se le ayuda. Hay 1000 formas de ayudar a un fotógrafo en un proyecto, y la primera es contactándole y preguntándole, che, mira, me interesó este tema, me interesó este trabajo, y por ahí empieza la relación y los proyectos. Alessandro, te agradezco un montón esta horita, un poquito más de una hora de conversación, de entrevista. Gracias por estar en este mundo de la fotografía, como decimos nosotros acá en el programa, por dejarnos entrar en tu fotografía, en este proyecto que está muy interesante, muy bonito la verdad. Y bueno, ya vamos a estar en la lista ahí, apenas salga lo vamos a comprar, te lo aseguro. Así como te enseñé recién el WordPress Photo del 2023 donde está tu trabajo, espero enseñarte el libro, tu libro, vamos a decirlo así. Perfecto, de una. Bueno, muchísimas gracias. En cualquier momento nos volvemos a encontrar. Por lo pronto será el año que viene cuando salga el libro. Ya te vamos a seguir rastreando, vamos a seguir tus pasos por las redes, así que vamos a estar al día con información. Y cuando haya pasado el boom de la publicación del libro, que sabemos que eso también son días bastante agitados para el fotógrafo, te vamos a contactar o de allá para acá, si nos querés contactar, las puertas abiertas del programa para seguir conversando. Sí. Con gusto, gracias Federico, estaré disponible. Bien, escuchábamos allí a Alessandro Cinque, pronunciado en italiano, Alessandro Cinque, pronunciado acá en español, fotógrafo italiano radicado en Perú. Con él charlamos esta tarde-noche al momento de hacer la entrevista. Ya lo saben, @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, por allí nos contactan, nos dejan sus comentarios, sus ideas, son válidas sus invitaciones, ¿por qué no? Y este programa y todos los que vienen los vas a escuchar en las plataformas de Spotify y de YouTube. Estamos como Fotoconfede, un programa cada semana, cada jueves, una entrevista con un fotógrafo o una fotógrafa. No sabemos si va a ser de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo. Lo importante es que bueno, mientras nos podamos hacer entender con el idioma, lo tenemos acá en el programa. Así que ya lo saben, nos encontramos el próximo jueves con una entrevista de corte similar, hablando siempre de este apasionante mundo de la fotografía. Chau, chau.